Saludos, aquí estamos en el Día del Cine Nacional y he invitado a Solveig Hogestein, ¿lo dije bien? Ok, Perfectamente. porque tú sabes que yo pelo para ti. Para hablar de cine y vamos a hablar también de Víctor Cuicas, que es una buena conversación, es un gran personaje. Pero comencemos por el cine. Hoy es el Día del Cine Nacional. Estaba viendo, hay un portal donde yo estoy, tú estás también, un WhatsApp, que es de Bernardo Rotundo. Circuito Gran Sí, Cine. circuito que sí. Entonces ahí pusieron una lista de películas que yo no he visto, reciente, que tú las puedes bajar y ver gratis absolutamente. Y yo decía, "Ah, pero qué maravilla". Claro, porque él hizo un festival que se llama Miradas Diversas sobre los Derechos Humanos y en ese festival consiguió películas sobre esa temática con países europeos, sobre todo Holanda. Y esa programación se puede mostrar gratuitamente al público. Ahora fíjate lo que está pasando, Kiko. ¿Cómo se financiaba el cine venezolano? Pidiendo aquí, pidiendo allá. No, en sus inicios sí. Después de la ley de Después cine había así y de la creación del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, es el sector mismo el que financia. Un impuesto parafiscal que pagan los distribuidores, los exhibidores, la industria, los productores y sobre todo la televisión. Eso significa que somos independientes del gobierno de turno. Ajá, pero Somos independientes del gobierno de turno, aunque hay representantes del Estado. Pero quien financia no es el gobierno. En los últimos años, solo el 4% de lo que tiene el SENAC en sus arcas venía del gobierno. 4%. ¿Qué claro, sucede? pero ahora con la pandemia, Como todas las industrias culturales, es que la pandemia es como la guinda. la esmeralda de la corona, la que va en el centro, la que termina de configurar una estructura que se viene dando en los últimos 20 años, que es el renombramiento de las instituciones, su reestructuración y al final su destrucción. Por ejemplo, el SENAC en los últimos años venía recaudando menos. ¿Por qué? Porque toda la industria del cine ha venido Contrayéndose, retractándose. claro. La gente va menos al cine, hay menor La poder platica, adquisitivo, ¿verdad? Siendo el entretenimiento más popular. Entonces, la pandemia, ¿verdad?, viene a reforzar desde el punto de vista económico un fenómeno que ya se viene dando y por supuesto la pandemia afecta enormemente todo el sector del cine. ¿Por qué? Porque la gente, aunque es un acto contemplativo, pues yo me siento en mi butaca de cine y no hablo. Si alguien habla en un cine, paseo lo del pitan, lo trasnocho, quieren es que todo el lo mundo morder. inmediatamente, mire, cállese. Entonces, y el teatro más todavía, en el teatro no están permitidas las chucherías. Nosotros estamos reabriendo el trasnocho cultural sin caramelería. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que la gente se quita la El máscara tapaboca. para comerse una cotufa. Y eso hay que Y evitarlo, eso es porque riesgo. el COVID existe, nos guste o no nos guste. Otro aspecto del cine nacional. Tú ves las últimas producciones y casi todas son de cineastas que viven en otra parte. Sí, afuera. No viven, pero vienen acá a hacer sus películas. Y yo comprendo eso muy bien. Yo estudié cine en Alemania y durante los estudios podíamos hacer películas. Esa era la gran virtud de esa academia universitaria. Y yo me acuerdo que todos mis temas eran en Venezuela o sobre extranjeros en Alemania, teniendo el aspecto que tengo por mi ascendencia. Y mi examen final me eximieron, me dieron un permiso especial de hacer un documental en Choroní, que es mi segundo pueblo, digo yo, ese es mi pueblo, porque yo estaba insistiendo en que esa temática era la temática que yo necesitaba comunicar. Entonces es muy interesante, yo observo eso en las jóvenes generaciones,
que por supuesto son por su edad las primeras que tienden a migrar en busca de mejores condiciones y todos regresan aquí o hacen películas sobre extranjeros en los países donde están. Bueno, te comentaba hace rato que uno de los factores que incide en este fenómeno que pasa con el cine es la aparición de streaming, Netflix, Amazon, que tienen películas, pero además las producen, las hacen ellos, tienen tanto ingreso que pueden pagar cualquier cosa que Pueden se les ser ocurra. productores, sí. Sí, entonces hay una serie que se llama Las películas que todos quisimos, algo así, las grandes películas, y me he tropezado con varias producciones cuyos presupuestos eran 20 millones, 10 millones, unas cosas, y produjeron muchísima plata. Pero yo viéndolas decía, oye, 10 millones, 20 millones, con 20 millones en Venezuela hacen 10 películas. Porque Mira, aquí es barato el cine. Kiko, el promedio de una película nacional está entre los 200 y los 500.000 dólares. ¿Ok? Con eso en Estados Todo Unidos el cine paga. nacional de todos los tiempos. Claro que hay producciones que han logrado mejores financiamientos privados, etcétera, complementarios, y que pueden haber llegado al $1.000.000. Pero eso es una en un millón. Macu, la mujer del policía, costó $60.000. Wow. Eso Cuando no vale, tú mismo me decías, eso no vale ni los pasajes de una película el de Hollywood. transporte de un documental en Estados Unidos cuesta eso. Y nosotros aquí hicimos toda la película. Tú hiciste 6 de películas. ficción. 6 largos, sí. Y muchos cortos. Pero 6 películas ya habla de wow, porque en Venezuela generalmente los creadores hacen una y se quedan ahí. No, Esa es la más. prueba. Sí, Si es tú, difícil. si tú pierdes la ilusión de lo que es esta profesión ante lo abrumador de verte en la realidad del set, más todavía si tú misma escribes los guiones, ¿verdad? Porque ante el papel uno sueña en grandes escalas. Y cuando lo tienes que adaptar a la realidad de nuestra producción y a la realidad De la platica. financiera, tú ves que tienes que ir recortando locaciones, recortando medios de expresión como grúas, helicópteros, hoy en día los, ¿cómo se llaman? Los drones. Los drones, etcétera, que todo hace mucho más económica la Bueno, hay producción unas hoy en cámaras, día. El digital es wow, que mucho más económico que el celuloide. compras una y estás listo. Sí. Hoy en día en realidad todo el mundo es un reportero, ¿verdad? Con nuestros Con los teléfonos celulares. celulares ya no hay secretos. Varias películas se han hecho con celulares Así que tienen es. cámara. Y es posible. Sí, y es posible porque puedes proteger. El tema es el sonido y eso pegándole un aparatico en el Así todo. es. ¿Te acuerdas de los DAC? Que Sí. uno grababa aparte la imagen por un lado. Sí, Sí. claro. Ahora eso se puede hacer. Vamos a ir al corte y ya regresemos con Sol Jorgenstein para hablar del cine hoy día nacional y de muchas otras cosas más. Sol Jorgenstein con nosotros. Fíjate, en Venezuela la crisis, la gente dice, la economía. No, aquí hay una crisis compleja, porque hay una crisis emocional, hay una crisis de destino, de esperanza sanitaria, etc. Pero la crisis cultural poco se nombra. Aquí había festivales, ¿te acuerdas de los festivales de teatro? ¡Wow! Que era una Grandiosos. maravilla. Había exposiciones permanentes en el Museo de Arte Contemporáneo, salones de pintura, había una cantidad de eventos, que todo eso se ha ido reduciendo, porque además, primero, los entes culturales fueron confiscados, ideologizados, y entonces una cosa como el Ateneo, que era una maravilla, pues se perdió. Y así los salones de pintura, todo eso como que dejó de ser importante, y tú ves que la intelectualidad se ha ido reduciendo, porque además hay un fenómeno raro, que es que los jóvenes, no sé si por el mundo digital, no me he puesto a pensar por qué, pero el hecho cultural ha cambiado, ha variado, se ha convertido en otra cosa. Entonces es difícil conseguir formación. Yo Muy creo complejo que eso. es muy complejo, Kiko. En primer lugar están las instituciones culturales como los museos, las escuelas de artes plásticas, la Cinemateca Nacional,
¿Te acuerdas? Yo iba a ver las películas italianas en la Es Cinemateca, me que encantaban. fue en realidad nuestra casa de estudios la cinema. Fue, ya no lo Ya no es. es. Todos los proyectos, ¿verdad?, que venían andando con cabezas talentosísimas, Sofía Inver, Rodolfo Izaguirre, etcétera. ¿Qué ha sucedido? En el momento en que tú tienes una estructura de gobierno, una estructura política donde deja de existir la decisión del ciudadano a favor de la decisión del que gobierna, en la medida en que el que gobierna es el que toma todas las decisiones, es lógico que todo se va limitando y sobre todo cae bajo una visión Una óptica. única. Sí. Entonces, ¿qué ha sucedido? El Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, que era el museo más importante No, durante más muchos años de cuidadito, toda bello. Latinoamérica, y tenemos al lado Tiene Picasso, a de todo por Brasil, que es dentro. un continente en sí mismo. Hoy en día tú vas y lo que te provoca es llorar. ¿Cómo sucede esto? Porque se crea no me acuerdo, el centro de museos y prohíben, por ejemplo, hacer exposiciones individuales. ¿Cómo tú vas a conocer a un artista Si si no tú es no una puedes individual. hacer una Claro. visión de todo su devenir? En la Cinemateca Nacional que sucedió y que salas de cine para el pueblo, volviendo a Choroní. Yo estuve hace un año y di vueltas por todas las zonas y en una zona que se llama el camping, porque ahí acamparon los hijos de los pescadores de Choroní cuando ocuparon ciertas tierras, y ese es el camping, donde se hizo entonces un desarrollo urbano popular. Ahí hay una sala de la Cinemateca. Eso es una ruina. Después de 10 años es una ruina, nunca funcionó. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que nace desde una sociedad, porque tiene ciudadanos aptos, ciudadanos con estudios, con experiencia, con especialización, que se dedican a crear algo nuevo y conocen el terreno porque tienen que subsistir a través de él. Y otra cosa es un proyecto del Estado que no estudia el terreno, seguro fue el terreno de un amigo del ministro de Cultura de ese momento. Y ahí montaron una infraestructura realmente desastrosa Y después que no nadie aguantó se la ocupó de eso. intemperie y al año ya eso no existe. Bueno, y mucho así. Bueno, casi todo. Hay La mucho Villa así. del Cine, cómo tú construyes un estudio de cine al lado de una autopista donde tú tienes que grabar un audio. Tú sabes de eso. Sí, bueno, hay unos Hay sistemas unas que tú los pones y contradicciones y yo reducen me el sonido, recuerdo pero haberle dicho al gasto. ministro Francisco Sesto que esa Villa del Cine se le iba a convertir en un elefante blanco cuando lo anunció en la Cinemateca. Entonces, el problema es estructural, pero la cultura ha sido especialmente golpeada porque tradicionalmente la cultura en Venezuela es financiada por el Estado. Otra cosa que en el fondo hay que revisar, cosa que hicimos con la creación del SENAC. ¿Por qué no lo hacemos dependiente de lo que venga del Estado, o sea, de las adjudicaciones financieras del Estado? Porque entonces dependemos del presidente o del ministro de Cultura de Pero hubo turno. una época, tú sabes que decía Cabrujas que cuando uno se va para la nostalgia es porque no hay ideas nuevas. Pero hubo una época en Venezuela donde había un mercado de la cultura. Los pintores podían vivir de vender sus cuadros y los vendían Sí, bien. sí. Y así todo, el cine daba, el que hacía una buena película y tenía ¿Cómo recaudación, no? tenía un soporte, Sí. los festivales se pagaban, la actividad cultural dependía del Estado, porque Mucho. un Estado petrolero, imagínate, tú que no depende de él. Pero había mercado, había movimiento. Había consumo. Sí, y Pero había gente que, audiencia para todo eso. bueno, porque el consumo de la cultura y de todos los bienes que no sean alimentación, eso se nota en la Eso es lo industria primero que reducen. textil, etcétera, es que no hay poder adquisitivo. El Venezuela y el venezolano, y sobre todo la clase media,
se ha empobrecido tanto que la cultura, que yo considero un artículo de primera necesidad porque alimenta mi espíritu, que es mi corazón y mi mente, ¿verdad? Eso es considerado superfluo. Te iba a Y hoy en comentar, día no tengo poder adquisitivo porque como respuesta a la destrucción de las instituciones culturales del Estado, ¿qué hizo la sociedad venezolana? Respondió con proyectos privados o con proyectos regionales, alcaldías, etcétera. sí. Bueno, la Esa alcaldía de es Baruta vive haciendo eventos, su gestión es muy cultural, ahí muy en la Concha cultural, Acústica. Te está iba a la comentar concha esto, fíjate. acústica. Yo soy pintor, yo pinto. Además, viene en mi genética. Durante Tú toda eres mi vida, pintor. yo siempre pensé que había que estar atormentado para poder pintar. Yo me dije, no, bueno, como Van Gogh se cortó una oreja, yo tengo que sufrir. Y bueno, no lograba, a pesar de los múltiples actos de masoquismo, sobre todo en el terreno afectivo que me metí, no logré, y a pesar de todas las salidas nocturnas y los bochinches, no lograba pintar. Hasta que eh, en medio de la cuarentena, tranquilo, reposado. Oye, hubo 6 meses que hice 25 cuadros. Todos los días me paraba, disfrutaba. Entonces, el Eso arte, tiene que ver con el diálogo que tú sostienes contigo mismo. no, y también con algo importante. Es mentira que en la conflictividad, sí, como la crisis te obliga, ¿no? Pero la conflictividad generalmente reduce el pensamiento, la creatividad, Depende. aun cuando tengas, fíjate, aun cuando tengas conflictos internos y eso te produce una obra y hay unas reflexiones, porque te cuestionas, generalmente la estabilidad, la confianza son, en términos de masificación del arte, fundamentales. ¿Por qué? Porque, bueno, tú vas al Teatro Teresa Carreño, pero si te van a robar el carro, si te atracan, si aquello cuesta mucho, si además se va a caer la cosa y tú... Sí, pero la conflictividad es un problema. fíjate, Kiko, yo creo que es muy complejo, ¿verdad? Por un No, lado vamos a hablarlo, está porque esa creación individual de un artista pintor y otra cosa es un espectáculo multitudinario donde hay técnicos, artistas, músicos, etcétera, en un teatro como el Teresa Carreño. Entonces, ¿cómo hacías yo tú las diría, pero películas? escúchame, Ajá, yo pero creo que vamos a hablarlo cuando vamos a hablar regresemos. de la inspiración. Pero hay que ir al corte. Ajá, Porque, ok. porque yo creo que también la cultura tiene un problema de estado de ánimo. Sí, claro. Bueno, vamos a regresar ahorita con Sol Jorgensen para hablar de todas estas cosas, que además hoy estamos hablando de una cosa distinta a la política y a las noticias, que son, El wow. arte también es política, mi Sí, como estimado. no, todo pensamiento es político. Vamos a regresar ya aquí con Sol Jorgensen en su programa Kikos. Seguimos con Sol Jorgensen hablando de todo, desde la crisis de la institucionalidad que debería soportar el arte, los buenos estados, los estados desarrollados, además de democracia sólida, son los mecenas del arte. Bueno, pues, generan infraestructura, generan comodidades, facilidades, créditos de todo, educación para que el creador se expanda, porque un estado que logra que el pensamiento se libere, avanza, porque cuando tú tienes como es el arte, un pensamiento ilimitado, no tienes nada que te amarre, sino que cuanto más sueñes, inventes, no hay tema que no toques, tú puedes meterte con lo que sea, porque al final no estás pendiente de que te censuren o no. Entonces, aquí ese problema de que no hay libertades públicas o que hay una discusión sobre el tema democrático en el arte es casi que estrangular, casi que asfixiar. Yo pienso, Kiko, que en la medida en que las sociedades avanzan en su educación sobre todo, cada vez la inherencia del Estado es menor. Fíjate tú hablabas, exposiciones, teatro, buen cine. Una sociedad avanzada, una sociedad con un buen nivel de educación, necesita para su esparcimiento de ese sector. Es decir, son los ciudadanos los que sobre todo financian esa actividad. En países, subdesarrollados,
la situación es otra. El Estado en realidad tiene que apoyar mucho más, cuando en nuestra realidad actual es al revés. Son los países más desarrollados los que tienen más inyección de parte del Estado en la cultura, cuando debería ser al revés, porque cultura y educación están totalmente interconectados. Y si nuestra educación ha sufrido lo que ha sufrido, sabemos de la deserción de tantos maestros que no pueden sobrevivir con los sueldos que reciben, ¿qué generaciones estamos educando? ¿Me entiendes? ¿Qué nivel de educación va a tener el venezolano dentro de 10 años? Esas son cosas que yo pienso son muy preocupantes. En la medida en que el Estado no atiende esas necesidades, en sociedades libres surgen las ideas, los impulsos, las propuestas privadas, ¿verdad? Porque yo creo que el estado ideal es cuando es mínimo y es la sociedad misma la que genera y se autorregula. Y eso es para mí civilización. Ah, tú que has sido gerente no sé cuántos años ahí en el Trasnocho Cultural, ¿cómo te ha ido desde el punto de vista del mantenimiento de toda esa estructura de las actividades? Porque en Venezuela generalmente eso es bastante complejo en el mundo cultural. Bueno, son 20 años que 20 vamos años, a sí. cumplir. ¿Cómo lo has Esto, sin duda logrado? alguna, tiene una inyección inicial de personas que se preocupan por el nivel cultural del venezolano. Crean un centro cultural privado sin fines de lucro. Esto fue un reto enorme, porque no solo deseaban tener cine, que suele ser un buen negocio en tiempos normales, sino que deseaban tener un teatro. Y el teatro en Venezuela es tradicionalmente subvencionado, pero teníamos que lograr presentar obras de teatro sin subvención. ¿Cómo hacerlo? Qué difícil. Convencer a los teatreros, a los productores, escritores, actores, Que directores, también comen. exacto, a compartir con nosotros los ingresos del público en un 50-50 para poder sobrevivir, porque la infraestructura de un teatro que pone a disposición técnicos, aparataje técnico, todos los micrófonos, luces, etcétera, la infraestructura misma de taquilla, de promoción de las obras, eso tiene un costo. Y es un personal de limpieza, y es un personal de mantenimiento, todo. Entonces, era un experimento muy duro. Y por supuesto, los primeros 2 años, pérdidas. Hasta que vino la idea de vamos a hacer una doble tanda de teatro. A las 8 de la noche todavía el país era viable Había 8 de la nocturnamente. noche. 8 de la noche, primera obra, 10 de la noche, otra obra. Yo me recuerdo cuando estudiamos un nuevo proyecto de un centro cultural, me pusieron en contacto con una oficina mundial en Nueva York que estudiaba la infraestructura teatral de todos los países del mundo. Y lo interesante en este caso es que me llaman por teléfono y me dicen, mire, eso no es posible. Ustedes no presentan una obra por temporada, 2 meses, 3 meses, el éxito que tengan. Ustedes, ¿y qué? Presentan 2 obras. Digo, sí. Nosotros a las 8 tenemos una función, cambiamos escenografía y todo, y a las 10 otra. Eso no es posible, señora. Entonces yo Pero les yo lo mandé hago. nuestra programación y les dije no solo eso, los fines de semana tenemos 3 funciones, una para niños a las 11 de la mañana y 2 tarde-noche hoy en día, ¿no? Y es muy divertido cómo la necesidad a veces te obliga a ser creativa. O sea, no es que podamos tener escenografías muy complejas, o si las tenemos, necesitamos personal adicional para desmontarla y lograr en esa media hora que hay entre función y función normalmente, desmontar y montar una nueva escenografía. Entonces tú necesitas un personal muy entrenado, muy pila, sí. Bueno, aquí los camarógrafos son geniales, aquí grabamos. Exacto. Bueno, yo creo que los venezolanos, por ejemplo, a través de la producción de las telenovelas, hemos demostrado que somos los más económicos y los más Ya no rápidos hacemos y los telenovelas. más improvisados, Sí. lo cual sin duda Bueno, alguna
recae también sobre la calidad, Kiko, Mira. porque tenemos que ser autocríticos Por ahí también. decía alguien, no sé quién lo dijo en este programa, que vamos a ver cuando salgamos de la pandemia y venga la etapa de reconstrucción de las economías y todo, cantidad de gente en el mundo buscando venezolanos que han aprendido a gerenciar en crisis, son maestros, trabajando en presión. Y mucha gente que no va a volver a oficinas, que va a trabajar desde su casa. Ujú. Pero nosotros estábamos hablando de otro tema De al todo hemos inicio. hablado un poquito. Vamos a hablar un poquito de Víctor Cuica. Tú estuviste con Víctor un montón de años, Casi 30. casi 30. Y además, la música de tus películas, casi todas, Todas. te las hacía él. Y hubo una donde él era el protagonista, el productor, el músico, de No, todo. productor nunca fue. No, Víctor era fue lo un único que le artista faltó. 100%. Sí, Víctor sí. no era buen productor. Mm. Era un hombre muy modesto con su arte, habiendo sido el primer venezolano que fue a festivales de jazz como el de Buenos Aires, Montreal, Montreux, ay, no me acuerdo. Yo lo manejaba. ¿Te llevaba? ¿Tú ibas con No, él? yo no quería ¿Y ir. por qué? No, Kiko. Disfrutar toda esa música. Yo soy cineasta, yo tenía mi propio campo de Ah. acción. Eso era puro amor, dedicarme a manejar a un músico, porque a mí siempre me gustó mucho su música. Y por eso también le encomendé la música de mis películas. Además, él tenía formación. Había Claro, estudiado Víctor 8 había años estudiado. sonido, movimientos, No, él aparatos estudió de en la viento. escuela Sí, de música, sí, es escuela de música. Lama, durante muchos años. Y además tenía un largo recorrido, ¿sabes? A él lo fascinaba mucho la televisión, porque Bueno, le yo gustaba. ahorita puse Sobre los todo la guaperos, Radio mira. Rochela. le Ahí lo puse, encantaba. los guaperos le hicieron un programa una vez a Víctor Ese era tocando el uno de, saxo. de las grandes Sí. virtudes de Víctor, su sentido del humor. Tenía sentido del humor. Y yo creo que el humor era su principal medio de comunicación, ¿sabe? Entre sus pares, porque tenía ese don de una gran seguridad en sí mismo que no hacía necesario otra cosa que dar al otro alegría, dar al otro belleza. Esa era una cualidad muy hermosa que tenía esa Pero persona. lo estás describiendo con amor, qué bonito. Pero Tú le claro, preguntas si compartí tantos años de mi vida pero con tú él, le preguntas como a la gente que anda tenemos conmigo un hijo. que hablen de mí y dicen cosas horribles. Ah, bueno, así te habrás portado. No, he portado bien. Tiene Ah. un hijo, sí, por cierto, tiene un hijo. Bueno, yo creo que la música, ¿verdad? A mí siempre, la música ha estado en toda mi vida. Mi padre era melómano, tocaba instrumentos, yo toqué el piano. La música para mí es el arte, tal vez el más efímero, pero también el más sublime, porque llega directo al alma. No llega. Claro. En el intelecto tú puedes ir comprendiendo cómo está construida una sinfonía, etcétera, pero los sonidos llegan directo a la percepción emocional. Así es. Y yo creo Además, que eso es algo muy hermoso de la música. tenemos que ir al corte, pero además, en una película la música es fundamental. Si tú Son los tienes- sentimientos. Sí. Si tú- Es pues, que además, la música es emoción. yo estaba viendo, ahorita ya te voy a recordar una película de uno de estos cineastas famosísimos que le encargaron a un músico espectacular que hiciera la película, la banda musical. Y entonces el hombre se puso a ver la película y iba narrándola y quedó espectacular. Ahorita vamos a hablar de eso, del papel de la música, de las artes complementarias, porque ahora está de moda lo multidisciplinario. Y entonces las artes también son multidisciplinarias, no se limitan al acto creativo individual, sino que llegan a ser hasta grandes empresas. El Circo de Soleil, por cierto, cerró. Imagínate tú, uno de los más Terrible, exitosos. muy triste. La platica y la Bueno, pandemia. porque vivía de las Así presentaciones. es. Vamos a seguir hablando de estas cosas, pero ¿cuándo regresemos? ¿Y de cuánto tiempo? Seguimos con Sol Hogenstein. Ya me recordé. Miles Davis, que vi un documental en Netflix sobre su vida, a él le encargan una película. Entonces él se mete a ver la película y en medio de la película empieza a hacer el sonido. Y porque cuando hay un momento que en el documental él estaba, a una muchacha cruzando una calle, pero viene dolida, el hombre se le fue, está lloviendo, y cuando tú escuchas la música, es más triste la música que el instante. Porque la música va directo a las emociones. Por eso una película sin música
tú sientes que le falta algo desde el punto de vista emocional. Tú puedes usar los sonidos ambientes y componerlos como música en realidad, porque el universo sonoro Sí. es algo muy Bueno, Pérez complejo y Prado muy hacía bello. música de la calle, Ahora, de los Miles sonidos. Davis era uno de los artistas más inspirados, o sea, porque lo bello del jazz, ¿verdad?, es que el ejecutante es a la vez compositor. No solo en ese lapso de tiempo que se le da para improvisar en el jazz, tú sabes que hay sus distintos movimientos y el tercero es para la improvisación del solista. Lo hermoso es que el jazz todo en realidad es una configuración de la capacidad de comunicación entre los músicos que están ahí y la maestría que tienen sobre su instrumento. Entonces es un género que es muy demandante para un músico, porque él tiene que ser a la vez compositor. Y Miles Davis es uno de los grandes de la trompeta. Además, un espíritu muy libre, muy de avanzada. Habían momentos donde era difícil para sus contemporáneos comprender su música, porque era demasiado volado. Era volado. Tú sabes que yo siempre iba a Juan Sebastián Bar en la noche a escuchar jazz. Ahora es salsa. Y ahí me encontré con Víctor muchas veces. Ahora, cuando fui a buscar, yo le hice un homenaje en la radio a Víctor, fue a buscar Mi Delirio, que a mí me encantaba como él la cantaba. Sí, Porque usted esa vocesota. sí, sí. Sí. Y Ese bajo. no conseguí buenas grabaciones. Alfredo Naranjo me mandó una, pero no tenía la calidad para radio. Pero conseguí la del ratón, que él la qué cantaba en todos divina. lados. El ratón de Víctor es divino. Por Es muy cierto, sabroso. este sábado, Kiko, en el Centro Comercial San Ignacio, a las 4 de la tarde, en los espacios libres, le van a hacer un homenaje a María Rivas y a Víctor Cuica, Ah, que María. varias veces se presentaron juntos, que eran grandes amigos. Y Víctor Y era... que ambos nos dejaron. Sí, Víctor era muy buen actor. No solo en Se solicita muchacha motorizada con moto propia, que Y todas las películas de todo, Anzola. sí. Porque él está Metió en todo desde Se solicita muchacha la primera hasta Anita Camacho. así por ahí. Pero era buen actor, muy buen Sí, actor. cómo no. Pero era un actor muy atípico. Sí. Yo nunca me olvidaré, entre plano y plano había que ir a buscar a Víctor. ¿Dónde se metió Víctor? Y casi siempre estaba o en un sofá, o en una cama, o en un chinchorro, descansando. Él se alejaba del set, descansaba Para concentrarse. y aparecía fresquito para poder ser espontáneo delante de la cámara y de todo ese equipo de gente. Una técnica muy personal, muy particular, pero a veces era desesperante. ¿Dónde está Víctor? Y no tenía celular. No existían Ah. en los años 70, 80. Y a uno Sí. se le olvidó cómo era el mundo sin celulares. Qué Él era cosa. lo que se llama un actor muy natural, ¿no? Muy natural. Sí, se ve lo que cual estaba tenía muy formación bien porque musical. por su color de piel le daban sobre todo personajes populares. Entonces, No, y era flaco. Y la voz. La voz de una Víctor. gran voz, No. una hermosa voz. Sí, Sí, muy particular, muy única. muy única. Bueno, él era un personaje único. ¿Perdón? Él era un personaje único. Sí, cómo no, Sí. cómo no. Sí, un hombre que se hizo a sí mismo. Venía de raíces muy humildes y yo me acuerdo que se movía en la fiesta del country Como si como fuera un su casa. príncipe, como el príncipe del Caribe. Sí. Ah, tú sabes que yo suelo hablar mucho de la gente que se nos va, no solo porque ahorita se muere todo el mundo, está una mortandad, todos los días uno le da, ay Dios mío, y actores y gente, porque el coronavirus produce infartos, ACV. El miedo Sí, también. el terror que produce, entonces es terrible, aparte de la gente que se muere, la gente famosa que se ha muerto son muchísimos, una cantidad de personalidades, entonces uno vive como, además como estás en la casa en pandemia, uno vive pensando en el hecho de la muerte como los mexicanos. Antes a mí me aterraba, pero los mexicanos me enseñaron que la muerte es un hecho natural y que además hasta puedes vacilártela, si lo entiendes así. Ahora, en Venezuela, producto de la confrontación política, Aldemaro Romero, Simón Díaz, hay cantidad de gente que se nos ha ido, que contribuyeron enormemente a hacernos la vida feliz y a construir lo que somos culturalmente los venezolanos, a los cuales no se les ha hecho cariñito.
Y hay que hacérselos. Hay que hacerle cariñito Pero yo y sigo despedida. escuchando, por ejemplo, el programa que hace la hija de Simón Díaz en Unión Radio continuamente. Seguimos escuchando sus interpretaciones, ¿verdad? Las de Aldemar. Yo creo que la mejor manera de recordar a una persona y a un músico, imagínate, es escuchándolo, ¿sabes? Es Pero, la expresión más noble que puedes darle de tu cariño y de tu respeto. pero fíjate que hay estado los americanos, los franceses, hay estado los mexicanos, para venirnos otra vez a Latinoamérica, que cuando pierden una figura de este tipo, Armando Manzanero, José José, Juan Gabriel, el país completo, bueno, no solo le construyen museos y lo que sea, sino que el país completo venera la figura por la contribución que le dio a la vida. Nosotros no somos ¿Será que así. nosotros tenemos muy corta memoria? Que eso es verdad, por un lado. Por el otro lado, estamos viviendo en un país terriblemente empobrecido, no solo económica, sino también culturalmente, desde el punto de vista artístico. O sea, es un país deprimido. Y una persona deprimida, ¿qué significa la depresión? Significa olvidarte de las cosas bellas de la vida, de la alegría de la vida, de la vitalidad de la vida, valga la redundancia. Eso es la depresión. La depresión te opaca todo. Y estamos viviendo una época de depresión, porque yo no creo que el casino del Humboldt, ¿verdad?, donde la gente anda además sin tapabocas, sea la panacea para todo el país. Eso es para un 0,01% de los habitantes. Entonces, Sol, la clase media nunca ha sido tan pobre en Venezuela como lo sí, es todo el mundo, actualmente. pero Y los pobres ni hablar. tenemos que ir al corte, pero a mí me encantaría ir al casino de ahí de Humboldt. ¿Y por qué no vas? Porque me van a grabar y aquí está el bendito Ajá. este. Bueno, te pones unos cachitos y yo soy el diablo, yo quiero verlo todo, A mí me quiero encanta, conocer a mí me todo. encanta el juego, yo soy muy jugador. Vamos a ir al corte y regresamos con Sor Hogesten, que estamos hablando de la cultura. Y fíjate qué interesante que nos metimos en un debate que poco se da en el país. Tú no lo ves en la red, no lo ves en ningún lado. El ¿Qué mundo, cosa? el debate sobre el mundo de la cultura venezolana, No, sobre todo porque lo que le estamos pasa. silenciados. Sí. Es que la mejor manera de ejercer ¿Estamos al aire o no? No, ya vamos al corte. Ok. Ya regresamos. Nosotros. Mira, tú sabes que al final la vida siempre consigue caminos, ¿no? Y artistas, creadores, a pesar de las adversidades, de las guerras, de las persecuciones o de las necesidades, siempre hicieron arte. El arte siempre se impone, siempre sale adelante. Es una de las condiciones humanas que más nos enseña a ser optimistas con la vida, porque al final luchamos porque las cosas que pensamos, que queremos crear, salgan adelante. Y este es un país que necesita hoy de su cultura, de su arte, para salir de ese pesimismo, de esa tristeza en la que está metido, que además desde allí no vas a salir para adelante. Si no tienes una actitud de luchar, de emprender, de crear, de inventar, de sobreponerte, no sales para adelante. ¿Sabe? Yo creo, Kiko, que la relación del creador consigo mismo, ¿verdad? Y volvemos a un tema que tocamos y no profundizamos. Y tú decías, hay que sufrir para producir, ¿no? Tú eres de la opinión contraria. No, Yo te yo digo creo que lo las dos cosas siguiente. existen, pero No, ahí pero tienes que tener escucha, un estándar tú ahí tienes de que tener soporte. una capacidad de comprensión del otro para comunicarte, ¿cierto? Y cuando tú ves que el otro está mal, ¿tú qué sientes? Compasión. Esa compasión te hace buscar métodos, vías de sacar a esa persona del estado en el que está para darle fuerza, alimento, Cariño. alegría, amor, lo que tú quieras. ¿Qué pasa con un artista? El artista se supone, ¿verdad?, que es especialmente sensible Por eso es para artista. darse cuenta de lo que sucede a su alrededor y tiene una interpretación muy individual. Es decir, un artista que no tiene un diálogo consigo mismo no puede construir un diálogo con el público, ¿cierto? Entonces hay personas que se sienten muy especiales, artistas también. Ellos creen que ellos son únicos y su lenguaje es único. Hay otros como Spielberg, por ejemplo, que tienen esa gran intuición de cuáles son los miedos colectivos.
mi miedo a que vengan los marcianos, mi miedo a que me muerda un tiburón, ¿me entiendes? Entonces él es capaz de entrar en esos niveles psicológicos, emocionales, desde los cuales él narra sus películas, que casi siempre sus guiones además son suyos, que eso es lo bello del cine de autor. Lo mismo le pasa al pintor, al músico, al dramaturgo que escribe teatro, al que dirige, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son actos en los que tú tienes un diálogo contigo mismo. Tú, por ejemplo, eres conocido más bien por tu humor, no por tu empatía con la tragedia. Pero las tragedias existen. De hecho, Venezuela está viviendo varias Es tragedias. una tragedia. Un Entonces, ¿qué drama, sucede? una novela. Bueno, es que la tragedia, el drama contiene la tragedia es la esencia. ¿Ah? Comedia, tragedia. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que estamos en un país en el que el artista, el creador, tiene que tener una fuerza interna enorme para seguir produciendo y una testarudez muy grande, porque el contexto no lo ayuda, ni lo ayudan instituciones porque ya no existen, canales de mostrar su trabajo cada vez menos. Los privados estamos siendo cercados cada vez más con altísimos impuestos, con costos, con una inflación que nos golpea igual que a cualquier ciudadano. Explícame cómo en Venezuela hay una inflación en dólares. Sí, es una Fenómeno cosa, sí, inédito en la el mundo. humanidad, en la historia. ¿Eso de qué te habla? De una especulación continua en la mente de cada uno de los De un venezolanos. miedo, eso me habla de un miedo, No de solo, falta no, de estabilidad, y te de habla confianza. de una postura, de una conducta, por no decir naturaleza, porque no me gusta eso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Habla de miedo, pero también habla de disposición, porque el miedo podría hacerme guardar más, como hicieron los alemanes y los holandeses durante la guerra, lo sé por la historia de mis padres, ¿entiendes? Entonces, yo creo que el entramado, ¿verdad?, que de una sociedad que sostiene una cultura es muy, muy complejo y solo puede existir en realidad una cultura robusta donde hay libertad, donde no entiendes que la cultura es solamente folclore o donde eres censurado porque lo que le sucede a los medios de comunicación públicos y privados le sucede igual a cualquier expresión cultural. Así es. Los cubanos, por ejemplo, yo me acuerdo, hablábamos de Cuba. Yo he estado 5 veces en Cuba, he sido jurado en los festivales de cine de La Habana, he presentado siempre mis trabajos allá. Y yo le preguntaba a mis colegas, ¿cómo hacen ustedes para expresarse bajo esta dictadura férrea? Ustedes no tienen libertad de expresión. Me decían, muy sencillo, tú tienes que transponer la esencia de tu problema a otra época histórica. Y ahí, Claro. ahí puedes decirlo Porque todo. así pasaba en la dictadura Ahora, de Pérez sí, Jiménez en pero Venezuela, con el Pérez periodismo. Jiménez, Stalin, Mao, Fidel, o sea, nómbrame a todos los dictadores del mundo, sean de derecha o de izquierda. Al final la dictadura subyuga igual al ciudadano, elimina al ciudadano, hablando de pueblo. Mira, Todas ellas lo tienen en común. Sol, tú sabes que leo yo, que Steven Spielberg, que lo nombraste, Ajá. él llevaba a su casa, invitaba a todos los amigos de él Sí. y les daba full cosas para que se entretuvieran. No puedo decir hasta qué nivel, pero lo cierto es que los grababa, él grababa todo. Y lo leí, y entonces, Sin que ellos lo supieran. sin que ellos lo supieran. Qué mal hecho. No, pero fíjate lo que pasó. Entonces él empieza, consigue unos que estaban algo alterados. ¡Ay! Veo unos muñequitos, unos bichitos como de la colita que me persiguen. Eran los gremlins. Y ahí sacó los Qué gremlins. cómico. Qué Y cuando les divertido. echaban agua, no era agua. Lo que los hace crecer era otra cosa. Qué maravilla, qué espíritu tan Qué creativo Gracias, Sol, por y darnos, universal. gracias por darnos este programa que es inusual en la discusión en que nos metimos, pero qué sabroso poder decirle al país que hay que discutirlo todo, ¿no? Que no te puedes quedar en tirado en el piso, sino te tienes que meter en
en los temas más oscuros de tu cerebro para salir adelante Y reinventarse. y reinventarse. Gracias, Sol. Gracias a ti, Kiko. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Estamos muy amables todos. Kikosis por Globovisión.